Rústico Pérez, soy de la Universidad Tecnológica de José de Zamora de Veracruz. Estudio la carrera de energías renovables, calidad y ahorro de la energía. Soy de sistema despresurizado, grupo 211A, con la matrícula 186, 106, 103, 78, con la fecha 13 de abril del 2020. Hablaré de la historia de la corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y diferencia varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de la onda sonoidal, puesto que se considera una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de ondas periódicas, tales como la cuadricular o la triangular. Utilizada genéricamente, la CA, o más bien dicho, corriente alterna, se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada sobre la señal de la corriente alterna. Hasta ahí le hablaré de la corriente alterna. Ahora les hablaré sobre la corriente directa o corriente continua. Corriente continua. La corriente continua o CC es el flujo continuo de electricidad a través de un conductor en dos puntos de distinta potencia. A diferencia de la corriente alterna, en este caso las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, del punto de la mayor potencia al menor potencia, aunque comúnmente se refiere a corriente continua con la corriente constante. Por ejemplo, los suministros de las baterías. Suministrar la energía de una batería es continua a toda la corriente que mantiene siempre el mismo polaridad, la misma polaridad. La historia o el científico que descubrió la corriente alterna y la corriente continua. La corriente continua fue descubierta por Thomas Alva Edison de la generación de electricidad en la postrimería del siglo XIX. La corriente continua comenzó a emplearse para la transmisión de la energía eléctrica. Ya en el siglo XX esta usada decayó en favor a la corriente alterna por sus menores pérdidas en la transmisión a largas distancias, si bien conserva en las conexiones de las líneas eléctricas de las diferentes frecuencias y en transmisión a través de cables subterráneos. La corriente continua es empleada en infinidad de aplicaciones y aparatos de pequeño voltaje alimentados con baterías, generalmente recargables, que suministran directamente corriente continua o bien con corriente alterna en caso, por ejemplo, de los ordenadores, siendo entonces necesario previamente realizar la conversión de la corriente alterna de alimentación en corriente continua. Edison fue el primer científico que descubrió la corriente continua, más bien dicho. Ahora le hablaré
sobre el otro científico que descubrió la corriente directa. El otro científico fue un físico, matemático, inventor e ingeniero Nicolás Tesla. Diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna. Posteriormente, el físico William Stanley lo utilizó en 1885 el principio de la inducción para transferir la corriente alterna entre dos circuitos eléctricos aislados. La idea central fue de enrollar un par de bobinas en un base de hierro común denominado bobina de inducción. De este modo se obtiene lo que sería el precursor del actual transformador. El sistema usado hoy en día fue ideado fundamentalmente por Nikola Tesla, pero también tuvo contribuciones Lucie Gauler, John Gibb y Oliver Schneider entre los años 1881 y 1889. Entre esos también entra Charles Proust Steinmetz, también George Washington. Esos son los únicos científicos que crearon la corriente alterna o tuvo algo importante con la corriente alterna. Hablaré sobre una pequeña reseña sobre la vida de Thomas Edison. Thomas Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Milán, un pequeño poblado de Ohio, en Estados Unidos. A los 7 años, debido a la falta de trabajo, su familia emigró a Portland, Michigan, en búsqueda de un futuro mejor. Ahí el pequeño Edison asistiría por primera vez a la escuela. Y bien, la experiencia duraría poco más de 3 meses. Su madre, consciente de la falta de interés de su hijo y concentración en la escuela, decidió hacerse cargo personalmente de su educación. Ella sería la que, además de guiar su aprendizaje con gran maestría, sembraría en él el germen de su desbordante curiosidad. A la temprana edad de 12 años comenzó sus actividades empresariales, vendiendo periódicos y tentempiés en el tren matutino que iba de Portland a Detroit. Con el dinero que generaba, más que suficiente para sus necesidades, compró un libro de ciencias y materiales de laboratorio para sus inventos. A los 14 años, tras salvar al hijo de su jefe de estación de un fatídico desastre, el padre del menor, en agradecimiento, se ofreció a enseñarle códigos Morse y telegrafía. Este hecho, en pleno era de las telegrafías, le aseguraba trabajar como telegráfica. Hasta a los 19 decidió trabajar por su cuenta como inventor autónomo. A los 21 años patentó su primer invento, un contador eléctrico de votos para el Congreso. Esta invención, sin embargo, fue un fiasco, pero le enseñó una gran lección: no volver a inventar algo que la gente no estuviera dispuesta a comprar. 2 años más tarde, en 1869, se encargó de la Western Union, la compañía telegráfica más importante por aquellos entonces. Construyó su primer gran invento, el Edison Universe Stone Printer, un impresor para la cotización de valores en bolsa. Los
$40,000 que recibía por este invento le permitiría centrarse en sus capacidades inventivas y abrir su propio taller en Newark, Nueva York. Desde entonces pasó el resto de sus años dedicándose completamente a sus inventos, entre los que destacaron el micrófono de carbón de 1876. Permitió mejorar la transmisión telefónica, el mecanógrafo, el fonógrafo, 1877, primer aparato que permitió registrar y reproducir sonidos, más bien como un celular, una grabadora, algo común así. La primera bombilla eléctrica de larga duración, 1879, la primera bombilla incandescente con una duración aproximada de 48 horas, fue uno de sus experimentos más destacados. El kinestoscopio, 1891, precursor del proyector de cine. Finalmente, en 18 de octubre de 1931, debido a una complicación diabética, falleció a los 89 años de edad, pasando a la historia como uno de los inventores más prolíficos de la historia, con la abrumadora cifra de 1093 registro de patentes en su vida. Ahora les hablaré sobre Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un físico estadounidense de origen serbio. Estudió en la Universidad de Graz, Australia y Praga. Después de haber trabajado en varias industrias eléctricas en París y Budapest, se trasladó a Estados Unidos en 1884, donde trabajó a las órdenes de Thomas Alva Edison, entonces partidario de la corriente eléctrica continua. Después de las insensatez dispuestas por Edison, forzaron su abandono de la compañía y su asociación con George Westinghouse, quien compró la patente de su motor y de un transformador que facilitaba la distribución de este tipo de corriente hacia los usuarios finales. Ambos ganaron la batalla de la distribución de la energía, pues el transporte de la corriente alterna es más barato y sencilla que la continua. En 1893, un sistema fue adaptado por el centro hidroeléctrico situado en la cataratas del Niágara. Tesla fundó en Nueva York un laboratorio de investigación electrotécnicas, donde descubrió el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas polifásicos de corriente alterna. Creó el primer motor eléctrico de inducción de corriente alterna y otros muchos ingenieros eléctricos con el llamado montaje Tesla, un transformador de radiofrecuencia en el que primario y secundario están sincronizados, de utilidad a la hora de preservación. La entrada de un receptor radioeléctrico predijo la posibilidad de realizar comunicaciones inalámbricas con antenas. A los estudios llevaron a cabo por Marconi y en su honor se denominó Tesla a la unidad de medida
de la intensidad de flujo magnético en el sistema internacional. Sus invenciones y patentes se sucedieron con cierta rapidez en 1887 y como consecuencia del descubrimiento llevado a cabo por John Hopkinson en 1880, según el cual tres corrientes alternas y desfasadas entre sí pueden ser trasladadas de manera más sencilla que una corriente alterna normal. Tesla inventó el motor de inducción de corriente transbásica. El motor, en ese motor, las tres fases actúan sobre el inducido de forma que se logra que este gire al generarse un campo magnético rotatorio. No obstante, el rotor se movía con cierto retraso respecto a las frecuencias de la corriente. Basándose en este invento, el sueco Ernst Danielsson creó en 1902 el motor sincrónico, en el que sustituyó el material de inducción que no era magnético por un imán permanente o electroimán, lo que permitió conseguir un motor rotaba con un número de revoluciones por minuto, igual que las frecuencias de la corriente. Las invenciones más importantes o inventos más importantes de Nikola Tesla fue el campo magnético rotativo, el motor de corriente alterna, transferencia de energía inalámbrica, desarrolló los rayos X, la radio, rayos de energía directa, telescopio y la corriente alterna. Reseña de Charles Forsyth Steinmeier, matemático e ingeniero eléctrico alemán, cuyo estudio sobre la corriente alterna facilitaron la utilización de este tipo de energía en la segunda etapa de la Revolución Industrial. Nacido Carl August Rudolf Steinmeier, un formidable físico, era Corcovado le hizo refugiarse en los libros de texto en su juventud, donde demostró una inusual habilidad en matemáticas, física y literatura clásica. Tras graduarse con todos los honores en el Gymnasium de su localidad, Charles Proctor Steinmeier ingresó en la Universidad de Princeton en 1883, donde inició ciertas actividades políticas en un club de estudios socialistas que más tarde se asoció al Partido Socialdemocrático Alemán. Al efectuarse una redante en la que fueron capturados varios de sus camaradas, se hizo cargo de la dirección del periódico del partido, La Voz del Pueblo, cuyos editoriales fueron clasificados de incendiarios por las autoridades e irritaron a la policía hasta el punto que Steinmeier vio obligado a abandonar el país. Tras una breve estancia en Zurich, emigró a Estados Unidos como polizón en un carguero y poco de llegar obtuvo un empleo en una pequeña compañía eléctrica propiedad de su compatriota Adolfo
Eichenberger y situada en Yonkers, en el estado de Nueva York. Al lograr la nacionalidad estadounidense, americanizó su apellido e introdujo como segundo nombre el apelativo de guerra de sus tiempos, asociado Proteus, como el que firmaba los cautivos editoriales. En dicha empresa y con la bendición de su patrón, Charles montó un pequeño laboratorio en el que realizó la mayor parte de sus descubrimientos, entre los que descubrió el estudio del fenómeno de histéresis en electroimanes 1892, fenómeno que da lugar a pérdidas de energía en forma de calor. Su estudio permitió que los ingenieros eléctricos diseñaran adecuadamente cada electroimán conocido de antemano, cuáles eran sus pérdidas energéticas notables. Avance si se piensa que con anterioridad tan solo era posible medir las pérdidas en una vez construido el aparato. Definición de un sistema eléctrico es el conjunto de todos los dispositivos que tienen por función proveer la energía eléctrica que se necesita para arranque y función correctamente los accesorios electrónicos, como son los electrodomésticos, luces, etc. Pero para que la energía llegue al usuario, se inicia y genera en centrales eléctricas, que son instalaciones que tienen una fuente de energía que hace que una turbina gire, que a su vez hace girar un alternador y que de esa manera se produce corriente alterna sinusoidal entre los 6.000 y 23.000 volts. Esto es lo que se denomina generación. Otro elemento dentro del sistema eléctrico es el transporte. Esta es la red que se encarga del enlace entre las centrales con los puntos en los que se utiliza la energía eléctrica. Para su uso racional, se necesita que las líneas de transporte se interconecten entre sí como una estructura de malla que transporta electricidad entre puntos alejados y en cualquier orientación. El tercer elemento a tener en cuenta son las subestaciones, que son las denominadas plantas transformadoras, que se hallan junto a las centrales eléctricas
y la periferia de la zona de consumo, entrelazadas todas ellas por la red de import. La cuarta es la distribución que se realiza desde la subestación que está cerca de la zona de consumo. El servicio eléctrico es una responsabilidad de la compañía de distribuidoras, que es la que debe mantener las líneas necesarias para los usuarios. Estas líneas, que tienen diversas tensiones, se las reduce en las instalaciones para que se lleguen a los valores que utilizan domiciliariamente. Todo esto contribuye a la red de distribución, que puede ser área o subterraneal. En cuanto a los centros de transportación, son los que poseen transformadores que se alimentan por las líneas de distribución de media tensión. Ellos son los que se encargan de pasar de las tensiones de distribución a la tensión de utilización. Además, las redes de distribución se unen como las instalaciones interiores de los usuarios. Este punto es el que se llama instalación de enlace, y esta forma por la acometida la caja de general de protección, las líneas de respaldo y derivaciones individuales. A todo esto se le conoce como instalación de enlace. Etimológicamente, el término sistema proviene del latín, que una vez lo tomó del griego. Así llega al español desde latín sistema, systematis, derivado del griego sistema, systematos, cuyo concepto es conjunto, reunión. Eso es la definición de sistema eléctrico. Ahora les sabré decir qué es el sistema eléctrico nacional. ¿Sabes que un sistema eléctrico nacional es el desarrollo de nuestro sistema eléctrico, contribuye directamente al bienestar económico y social de nuestro país? Un ejemplo: cuando Juan se levanta a las 6 de la mañana, se baña, se viste y prepara un delicioso licuado, en el camino al trabajo va leyendo las noticias en su celular. Una hora después llega a su oficina, enciende la computadora y revisa los pendientes del día. Durante todo ese tiempo, la energía eléctrica ha sido indispensable para todas las actividades de Juan, de más de 120 millones de personas en nuestro país, que requiere electricidad las 24 horas del día. Pero como cada vez que enciendes tu televisor, tu computadora o tu caminadora eléctrica, puedes confiar que haya electricidad. La confiabilidad y calidad, eficiencia son los principales principios con los que el Centro Nacional de Control de Energía, la CENACE, controla las operaciones del Sistema Eléctrico Nacional, CEN. El CENACE monitorea en tiempo real la generación, la demanda y el consumo de energía eléctrica que se requiere en el sistema eléctrico del país. Dicho proceso es el que interviene participante del mercado. Inicia desde la generación de energía continua con el sistema de transmisión a través de torres. Prosigue con el sistema de distribución en los centros de carga, para finalizar con la distribución de la energía a los usuarios finales. De esta manera, este desarrollo de nuestro sistema eléctrico contribuye directamente al bienestar económico y social de nuestro país.
Ahora le hablaré sobre una norma eléctrica que se utiliza.